¿verdad? Así es como trabaja el Señor, de manera inexorable. No sabemos, Él sabe lo que tiene para cada uno y Él es el único que sabe lo que vendrá. Así que yo estoy contento, muy contento, y solamente esperando, porque Él tiene el control. Hace rato cantábamos ese canto tan hermoso. Y le preguntaba a Paco exactamente qué queríamos compartir el día de hoy, qué íbamos a compartir el día de hoy. Y mire, vamos a hablar un poquito acerca de precisamente crecer, de madurar, porque hay un proceso en el siervo, y ese proceso, vean la palabra que usé, siervo. Saludo al hermano de Colombia, afectuosamente. Conozco varios hermanos de Colombia. Ahora pues ya en Casa de Oración, usted sabe que es una iglesia que, pues gracias a Dios, también igualmente ha trascendido en otros espacios. Actualmente somos cerca de 250 iglesias, estados desde Canadá hasta Sudamérica. Estamos en Estocolmo, en Suecia, en Gran Bretaña, España. Todo por la gracia de Dios. De verdad, todos estamos en las mismas condiciones de asombro de cómo el Señor ha permitido tanto. Y bueno, pues eso nos ha dado para mí oportunidad de conocer hermanos de muchos lados y de trabajar con muchos hermanos. Le quiero dar una historia primero. En la religión judía, en la religión que, de hecho, en el estado, en la forma como el Señor, Él fue judío, nació como judío, vivió como judío, pero murió como hijo de Dios y resucitó. Pero Él estableció aquí todas las, o sea, cumpliendo las leyes, y una de las leyes de esta formación judía es que cuando los niños cumplen 12 años, se les hace una celebración llamada Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah representa la madurez, fíjese, 12 años, pero para un israelita representa un cambio a la madurez. ¿En qué sentido? Una madurez donde tiene derecho a empezar a elegir con quién se puede casar, donde ya tiene capacidades para poder tener herencia y administrarla. Evidentemente está en su casa y todavía no se le entrega, pero ya tiene esa capacidad. Y tiene capacidades y tiene compromisos que ya le dan una categoría de adulto, de madurez. ¿Pero por qué? Porque desde que ellos son pequeños, son instruidos en la palabra de Dios. Y para que un niño pueda llegar al Bar Mitzvah, tiene que llegar conociendo las Escrituras de manera plena, con todo el Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que eso representa? Casi recitar los salmos de memoria, casi entender todo el proceso desde el Génesis hasta el profeta Malaquías. Bueno, esa era la capacidad que tenían que tener los niños para poder llegar a un punto de madurez. ¿Qué les daba la madurez? El conocimiento de la palabra de Dios. Y cualquier forma de madurar o de trascender o de crecer, de prosperar, como usted le diga, si no hay conocimiento, si no hay bases, si no hay fundamentos, ¿usted cree que va alguien poder desarrollar algo? No. Por eso la importancia de que como creyentes nos demos cuenta que como hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Ya saben lo que representa esto. Y aquí tiene que haber un punto de madurez. Cumplimos 15 años, mis hermanos, en esta iglesia. Hay iglesias que van a cumplir 10 años, dentro de las que estamos aquí alrededor. En el año que entra, León cumple 12 años, creo que por ahí también Aguascalientes. Y déjeme decirle que casi todas tendríamos que estar en ese proceso de decirnos, estamos en el Bar Mitzvah, ¿para qué? Para pasar a una nueva etapa de vida, de mayor madurez. Y eso nos permite una pregunta: ¿realmente estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para servir a Dios? ¿Estamos preparados para ese desarrollo de acuerdo a lo que en la actualidad nosotros se presume, conocemos y ya sabemos? Porque todos ustedes, ahorita les pregunté si eran hijos de Dios y me dijeron que sí. Y eso es por gracia. ¿Y qué cree? Hacer a Jesucristo Salvador es bien fácil, porque es gratis, pero hacerlo Señor, ahí ya cuesta trabajo, porque hacerlo Señor representa que, ¿tiene Biblia?
Levante su Biblia que la tenga. Bueno, nada más véala así. Bueno, hacerlo, Señor, significa que ese libro que usted ama y que usted lee, lo va a obedecer completo. Y se va usted a aplicar, ¿verdad? Para conocerlo, porque de ahí usted va a absorber literalmente la savia, así como un árbol, ¿verdad? La esencia misma de Dios para crecer. Así que vamos a ver cómo andamos en ese crecimiento, realmente si somos o no somos. Yo no estoy poniendo en duda que usted sea un hijo de Dios, que haya nacido de nuevo, pero ¿será que si yo le pregunto, y no voy a preguntar, si es usted cristiano, ¿y cuántos años tiene cristiano? Puede decir, no, yo tengo más que la iglesia, yo tengo 30 años de cristiano, 25 años de cristiano. Habrá quien diga 40 años de cristiano y hasta le haga con orgullo, con así, pero no orgullo feo, ¿no? Así de esos de que ya tengo tantos años de cristiano. Bueno, su conducta, sus evidencias, sus frutos, ¿van de acorde a ese tiempo de que usted es cristiano? Porque habrá quien diga, yo tengo 5 años de cristiano, yo tengo 3 años de cristiano, y quizás esté dando más fruto que alguien que dice, tengo 30 años de cristiano, por las condiciones espirituales en las que está. Y esto también se puede ver en la vida de un jovencito, de un niño. Si no tiene conocimiento, si no crece, si no es atendido debidamente, pues se va a quedar enanito. Así como una persona que no come bien, que no es atendida nutricionalmente correcta, de manera correcta. ¿Estamos preparados para servir? Porque aquí vamos a aprender un principio. Todos no solamente somos hijos de Dios, sino que también somos siervos de Dios. Y eso nos comprometió desde que nacimos de nuevo. Acompáñenme al libro de los Efesios, por favor. En el capítulo 4. Versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina. Yo estoy leyendo una Reina Valera actualizada, pero usted lo va a entender porque la puede leer en la versión que usted tenga. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ya se fijó que nada más con lo que acabamos de leer está expresando el Señor a través de Pablo las condiciones de una persona que está creciendo? ¿Sabe lo que es un niño fluctuante? Es un niño que no sabe elegir, que todavía anda pajareando. No sé, espero que en Colombia pajareando no sea otra cosa, pero es distraído, ¿verdad? Una persona que no sabe ni siquiera qué quiere. Y un niño fluctuante, tú le das un juguete y un pastel, y se va por el juguete, y de repente ve el pastel y te deja el juguete y quiere el pastel, y así se la pasa, porque es fluctuante, no tiene convicciones. ¿Y sabe qué? Como creyentes también, cuando no tenemos convicciones somos fluctuantes. Por eso dice, para que no seamos arrastrados. ¿Y sabe cuántos son arrastrados siendo cristianos? Son arrastrados a cualquier tipo de doctrina, dice, por estrategias, artimañas engañosas. Y vaya que hemos hablado mucho de eso, de esos malos ministros que han usado el ministerio, la fe, para pues enriquecerse, para obtener ganancias de manera deshonesta. Pero ahí está la gente escuchando las fábulas que les están estableciendo, ahí donde declara, decreta, confiesa positivo y serás tú hasta hermoso. Y la verdad es que la realidad es otra. Eso es ser fluctuante, ¿verdad? Y por eso hay muchos que se quedan enanitos, en este caso espiritualmente, porque están buscando siempre algo, así como una varita mágica que les resuelva la vida, cuando no se dan cuenta que la verdad está en estar juntos en Cristo. Dice, profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo. Esa es la fórmula, por hablarlo de alguna manera. Mire,
Cuando por la gracia de Dios somos justificados por la fe, y eso es el nacimiento nuevo, ahí tenemos salvación, pues evitamos la perdición eterna por gracia, somos transformados a una nueva vida. Esto nos permite de entrada empezar a gozar, a disfrutar de la gloria de Dios aquí en la tierra porque somos hijos de Dios. Esto nos hace formar parte del cuerpo de Cristo y así nosotros somos apartados del mundo, de la esclavitud del pecado, quienes estábamos perdidos. Por justicia, ¿qué merecíamos? La ira, la perdición eterna, la muerte, era por destino. Y ahora por gracia somos regenerados con un solo propósito, mis hermanos. Y muchas de las estrategias o de las cosas que a veces nos alumbran el entendimiento, o sea, nos disparan, no, es que el Señor te salvó para que tú seas rico, para que tú tengas abundancia, para que tú tengas y tengas. Y el Señor lo que nos está diciendo es, yo te hice a ti libre para que des, para que te entregues, para servir. Muy diferente, mis hermanos. Eso significa buscar el reino de Dios y su justicia y esperar a las añadiduras del Señor. Pero hay quienes buscan primero las añadiduras y después quieren buscar la justicia de Dios. El propósito de servir, mis hermanos, se va a cumplir siempre, porque el Señor está por encima de todas las cosas. Él tiene el control y Él es el que nos muestra el camino. Pero si alguien no es sensible a las palabras de Jesús, ese propósito no se va a poder cumplir de una manera plena y se puede quedar rezagado. Pero para quienes sí son sensibles a su palabra, a la dirección espiritual, ¿sabía usted que en el momento que nació de nuevo el Espíritu Santo es el que ahora norma su vida? Sí sabía eso, ¿verdad? También. Ahora, si el Espíritu Santo norma su vida, ¿hacia dónde lo dirige? ¿Hacia las cosas de Dios, a obedecer a Dios, o a regresar a sus hábitos anteriores y a seguir siendo como era? A hablar como era, a pensar como era. No, a cambiar, porque es un nacimiento nuevo, es una regeneración. Y por eso, quien es sensible a la palabra, va a saber que su propósito de vida es servir, lo que es algo glorioso, pero comprende una gran responsabilidad, es un gran compromiso. Y vamos a ver cómo vamos a servir a Dios. Y aquí vamos a entender una cosa. Desde el momento en que tú naciste de nuevo, mi hermano, como nueva creación, al formar parte del cuerpo de Cristo, te conviertes en siervo de Dios. Te conviertes en una persona que tiene que presentar el mensaje de salvación, aunque no sepas. Le voy a leer 2 Corintios 5:17. Si puede ir rápido, se desenfunda rápido la Biblia, vaya, si no yo se lo leo. Dice 2 Corintios 5:17 y ustedes se lo saben, por eso le digo que yo se lo leo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. ¿Las cosas viejas qué? ¿He aquí todas son hechas? Que conste que usted lo está diciendo. Ahora, el problema es que nos quedamos con el 17. Vamos a ver el 18. La Biblia hay que estudiarla contextualmente. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene su nuevo nacimiento? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, ¿verdad? Él nos reconcilia en su bondad, en su misericordia, nos da un Salvador y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Desde el momento que somos nuevas criaturas, nos dio el mismo ministerio para reconciliar a los que no conocen a Dios con Dios. Ahora, ¿cómo lo va a reconciliar usted? Pues a través de la predicación del Evangelio. Pero, como lo he dicho muchas veces, no solamente es predicar el Evangelio, es vivir el Evangelio. Si usted no vive lo que predica, ¿quién le cree? Nadie. Entonces, ¿cómo reconciliamos al Señor con los demás? Siendo evangelios vivientes. No se necesita muchas veces hablar para que la gente vea que tú estás siendo guiado por alguien distinto. Tú te das cuenta de quién ordena los pasos de alguien, por la manera como habla, por la manera como se conduce, por la manera como piensa. Y cuando tú empiezas a actuar diferente y la gente te conoció de cierta manera, como las cosas pasadas ya fueron, como ahora son hechas nuevas, empiezas a reaccionar diferente, a hablar diferente. Y el que te veía maldiciendo,
gritándole a la esposa, al esposo, haciendo cosas impresionantemente malas porque eras dirigido por el pecado, eras dirigido por el príncipe de este mundo. Ahora de repente te ve que no hablas así, que no reaccionas así, que eres diferente. Sí eres diferente, ¿verdad? ¿En serio? ¿Lo juran delante de Dios? Entonces no diga mentiras. No se trata de decir amén por decir amén. Tengo que reconocer realmente qué es lo que hay en mi corazón. Tengo que entender perfectamente que estoy delante de un Dios 3 veces santo que es justo. Y Él no me regaña, Él me está animando a que yo reconcilie a las personas con Él. Entonces, si yo digo que soy cristiano, tengo que ser cristiano donde sea. El que es perico, donde quiera que es verde. El que es mexicano en todas partes es mexicano. Nada más de un partido de fútbol en el extranjero y pasan las cámaras, ahí están los mexicanos. Los multan porque andan ahí en todo, son mexicanos. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ha dado un ministerio para reconciliar a los demás, nada más por lo que somos, porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo está guiando tu vida, está normando tus actos, tu conducta, estás cambiando tu manera de pensar, estás cambiando tu manera de vivir, y eso hace que los demás empiecen a ver qué está pasando en tu vida. Estás reconciliándole a la gente con Dios. Cuando te pregunta ¿por qué has cambiado? Porque soy cristiano. Ya vas a empezar con tus cosas. Bueno, me preguntaste. No fui con un psicólogo, nadie me regañó, he nacido de nuevo. Y otra vez con tus cosas. Pero va a llegar un momento que esa crítica, ese juicio, ese señalamiento va a dar fruto, mis hermanos. Porque la gente, si sigue viendo tu perseverancia, si sigue viendo que tú sigues cambiando, que las cosas realmente son buenas en tu vida, aun pasando las circunstancias, tú dices, yo confío en Dios, yo creo en Dios, no importa que haya situaciones difíciles, no dependo de una pandemia, no dependo de un trabajo, no dependo de muchas cosas, dependo de la gloria de Dios, de su gracia, y voy con Él. ¿Tú crees que la gente lo va a notar? ¿Cuántos hemos dado ese testimonio durante esta pandemia? ¿Hemos reconciliado al mundo con Dios? ¿O lo hemos desanimado? Mira, siendo cristiano y diciendo antes en victoria, gloria a Dios, aleluya, mi hermano, porque ese es el otro lado de la moneda de un cristianismo ligero, frívolo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender, comprender y discernir que porque hay un errado concepto de que solo se sirve a Dios en el ámbito congregacional. Cuando usted ve un pastor, a alguien moviendo sillas, limpiando mesas, que llega antes, alguien que está en el grupo de alabanza, ese está sirviendo a Dios, ¿verdad? A través de algún ministerio, lo cual es bueno, sí es servir a Dios, pero ¿qué cree? Eso es una añadidura a la carrera de la fe de una persona, porque desde antes ya fue siervo. ¿Cómo? Cambiando su vida, reconciliando al mundo con Dios, honrando a Dios con su obediencia, honrando a Dios con una conducta diferente. Y ese errado concepto de que solamente se puede servir en una congregación, además de crear mucha confusión en la cristiandad actual, ha generado una gran cantidad de problemas en la vida de la iglesia, porque afecta la intimidad y la individualidad de sus miembros. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de argumentos son diseñados por líderes corruptos para provocar una dependencia a ellos mismos, a pastores o denominaciones. Y lo más grave es que los lleva a la dependencia de las obras, por ese alto grado de activismo religioso al que son sometidos. Haz esto, haz aquello, porque estás sirviendo a Dios. Y no te dicen, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir para que realmente sirvas a Dios. Y Señor te trae a la iglesia porque te ha dado un don, un talento para que le sirvas ya a tus hermanos en el aspecto congregacional, es un plus. ¿Sí se entiende? ¿Verdad que se les ha desmoronado algo por ahí? Entonces, mis hermanos, como creyentes es importante entender o atender el consejo de Dios, porque eso es lo único que nos va a evitar ser engañados y desviados de la verdad. La Biblia se lee completa, no sacando textos del contexto para hacer pretextos, no, mis hermanos. Esta falta de prudencia en el conocimiento de la palabra, en la forma como se ha enseñado,
ha llevado a la iglesia a dos condiciones muy peligrosas. Una de ellas es la inmadurez, y esta no les permite hacer un compromiso con la santidad, porque ese es el primer compromiso que tú tienes que hacer, un compromiso con la santidad de Dios, porque ¿qué crees? Él es santo. Y antes de pretender otra cosa, tú tienes que entender quién es Él, su soberanía, su gracia, su santidad, su hermosura, y entender delante de quién te estás presentando todos los días. Todos los días te levantas y sabes que estás delante de un Dios santo, ante el cual te tienes que quitar el calzado porque la tierra que pisas es santa. Y cuando tú entiendes ese proceso, entonces eso te hace crear un compromiso con la santidad de Dios, a ser una persona diferente, a tener esa capacidad de decir, ahora yo soy una nueva criatura. Y esto se va a hacer evidente en tu vida cotidiana. Entonces la inmadurez no te permite crear ese compromiso. Te hace ver a Dios menospreciable. Así como, ay, pero es que, pues es que yo prefiero hacer esto, pues es que me invitó la comadre, pues es que mi familia, y estás metiéndole pecado, no se puede decir de otra manera, a una vida que debería ser totalmente santa. Otro de los problemas que haya traído esta falta de conocimiento es precisamente la ignorancia, y esta es natural o deliberada, porque esto lleva al menosprecio de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la ignorancia natural? Del que no sabe. Pero si usted ya sabe, si ya conoce la Biblia, hace rato decíamos, somos hijos de Dios, sí lee la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Ya no contesten como al principio. Sí lee la Biblia, entonces sí sabe lo que la Biblia le demanda, ¿verdad que sí sabe? Bueno, entonces, cuando usted ya conoce, si no la conoce, pues no sabe, y pues tiene que aprender, y le tenemos que enseñar bien. Y eso es una ignorancia natural, que se quita con el conocimiento. Pero la ignorancia deliberada, esa es la más peligrosa. Cuando ya sé, pero ignoro las palabras de Dios. Ahí sí, el problema ya es muy grave, porque mi problema, ¿con quién cree que es? Con Dios. ¿A quién cree que está menospreciando? ¿Al consejo de un pastor? ¿A una predicación? No, directamente le está diciendo al Señor, yo no quiero obedecerte a ti, no me importa lo que haya dicho ese pastor, no me importa que lo haya leído de la Biblia, no me importa que incluso sentí feo cuando estaba predicando el pastor. Hay quienes dicen, ay pastor, es que la palabra atravesó mi alma y hasta los vemos quebrantados y lloran y ore por mí. Ándele pues, ahí vamos con usted. Pero no más salen a la calle a volver a hablar igual, a chismear, a hablar mal de los demás, a empezar a tener conductas reprobables, quizás vicios, quizás malos hábitos. Y precisamente por esta inmadurez producto de la ignorancia, ya lo juntamos, es común ver a una gran cantidad de creyentes o cristianos nominales, ¿verdad?, pecando deliberadamente, abusando de la gracia, con un rechazo total a la vida apartada, a la obediencia a los mandamientos, o incluso apostatando, o sea, alejándose. Les gana el mundo, les ganan sus tradiciones, les ganan sus amistades, les gana su pasado. ¿Por qué será? ¿No que ya las cosas fueron pasadas? ¿No que ya todas son hechas nuevas? Entonces ahí hay un problema. ¿Cuál será el problema? ¿La desobediencia? Bueno, esa se cubre con obediencia. Pero ¿qué tal que no ha nacido de nuevo? Eso sí sería perfectamente grave. Eso sí sería un problema. Gracias al Señor que nos cuida, que cuida su iglesia, que cuida su cuerpo espiritual y nos revela a través de su palabra todo aquello que se puede levantar en contra del orden establecido para la iglesia y para la practicidad de la vida cristiana. Nosotros tenemos que enseñarles a ustedes no solamente la Biblia, sino cómo vivirla. La vida cristiana se practica, ¿sí lo cree usted? ¿O nada más se vive en medio de un libro que considera usted religioso? Aquí dice, no esto. Y usted dice, bueno, aquí dice no, pero yo digo sí. Y esto sucede cuando no hay una auténtica revelación.
de Jesucristo como Señor. Ahí es cuando nosotros nos podemos desviar, mis hermanos, cuando no hay un conocimiento pleno del propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Eso no va a producir la gratitud de haber recibido por su misericordia y su gracia una salvación tan grande. Cuando hablábamos hace rato de salvación y de todo eso, ustedes todos decían, sí, amén, aleluya, el Señor nos salvó, sí, sí es cierto, pero créalo y agradézcalo. ¿Y cómo lo va a agradecer? Con una conducta adecuada, con una practicidad de su cristianismo, porque usted es cristiano. ¿Sabe lo que es ser cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de una persona? Cuando llega a esa persona, el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? Nos empieza a dirigir y Él nos conduce a empezar a tener el carácter de Cristo. Eso es lo que el Señor pretende de todos nosotros, que nos parezcamos a su Hijo. Usted pregúntese, ¿cuánto me parezco a Cristo? Y no se quiera sentir como el Hijo de Dios y el Redentor, no, en su carácter, en su mansedumbre, en su dominio propio, en su amor, en su entrega, en su pasión, en su santidad, en su orden. Cuando estas convicciones no se establecen en el corazón, no le será posible discernir su condición delante de Dios. Por eso es bien fácil decir, soy creyente, soy cristiano, y voy a la iglesia, y leo mi Biblia, y diezmo, y ofrendo, y cumplo mis deberes cristianos, sí, pero su conducta lo está poniendo en evidencia todos los días. Necesitamos discernir qué condición tenemos delante de Dios. ¿Cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? Y también voy a discernir qué es lo que puede afectar la vida espiritual, moral y conducta personal y de la iglesia, porque finalmente usted pertenece a un cuerpo. Y tiene que ver también por su entorno inmediato, el de su casa, de las personas con las que están a su alrededor, a las cuales está usted reconciliando, y en la iglesia con las personas que usted convive como hermano en Cristo y las va a edificar. ¿Sabía usted que usted viene aquí a edificar? ¿O nada más viene a misa? Entonces, la solución a cualquier situación que pueda afectar el desarrollo personal del creyente o en este caso de la iglesia, ¿en qué cree que radica? En el sometimiento a la voluntad de Dios, en la debida obediencia a sus mandamientos, en todas las áreas de su vida. Esto es para los que se consideran hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Entonces usted tiene que someter su voluntad a Dios. Le pregunto, ¿la somete? ¿Tiene usted obediencia por los mandamientos de Dios? ¿Los obedece en todas las áreas de su vida? Reconsideremos nuestra condición delante de Dios, porque Dios es santo. ¿Es omnipotente? ¿Es omnipresente? ¿Es omnisciente? Entonces Él sabe todo lo que usted hace, aunque se esconda. Dijo el salmista, aunque me vaya al Seol, aunque me vaya al cielo, aunque me esconda en una cueva, ahí estarás tú. Y a veces desconocemos esto. Bueno, no lo desconocemos, lo menospreciamos, como si el Señor no fuera con todos esos atributos. Y solo así, conforme el creyente crece en el conocimiento de la cabeza que es Cristo y su propósito, entonces puede discernir no solamente el cuerpo, sino descubrir su lugar en Él. ¿Por qué usted fue traído a su luz admirable? ¿Por qué usted fue salvo? No por sus méritos, mi hermano, por la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que reconcilie a los demás con el Señor a través de su conducta. Sí, también puede predicar el Evangelio. Si acaso puede usted predicar el Evangelio, pero que su conducta primero hable de lo que usted tiene en el corazón. Pero si su conducta habla de lo que usted tiene en el corazón y eso produce que la gente se aleje de Dios, porque usted hace lo malo delante de Dios, imagínese, en lugar de ser un reconciliador se está convirtiendo en un tropezadero. ¿Y sabe lo que el Señor opina de los que hacen tropezar a los demás? ¿Sí sabe o no sabe? ¿Qué dijo? Mejor les hubiera sido que se colgaran de un puente y se tiraran al río. Lo estoy parafraseando. O sea, es muy delicado hacer tropezar a los demás. Pablo sabía los propósitos de Dios. Y él declaró, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, aquí no hay otra cosa más que Jesucristo.
Y la madurez personal de un creyente y la unidad de la iglesia están íntimamente asociadas al conocimiento de la obra de Jesucristo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque para el creyente representa la negación de sus pasiones desordenadas. Esa es la cruz con la cual nosotros tenemos que cargar. No es su suegra, ni su suegro, no, esa no es su cruz. Su cruz es usted mismo. Cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, primero, niéguese su manera de pensar, niegue su manera de conducirse, niegue la manera como habla, o sea, niéguese, deje de hacer esto, tome su cruz, porque esa es su cruz, y sígame. Entonces, en esa cruz simbólica y espiritual, ¿usted qué va a estar crucificando? Todo lo que usted tiene que dejar ahí, que va a ser algo que... a la cruz. O sea, me niego a seguir siendo como soy, porque quiero parecerme ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Pero cuando nada más hay un concepto religioso de la obra de la redención de la cruz, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay unidad, y se corre el riesgo de un estancamiento espiritual. Por eso la gente se hace religiosa. ¿Y sabe usted que la religión no pertenece al ámbito de la iglesia cristiana? El que considera que el cristianismo es una religión está totalmente equivocado. El cristianismo es un camino detrás de un hombre perfecto. El Señor no vino a ser religiosos, el Señor vino a ser gente diferente, mis hermanos. Y nosotros somos solamente pequeños vasitos que el Señor quiere seguir formando. Dejar de crecer en Cristo es la causa de tantas manifestaciones de inmadurez, porque cuando se hace de lado la obra de la cruz, es fácil olvidar el porqué de la existencia de la iglesia, y nosotros estamos aquí con un propósito: exaltar a Cristo, extender el Evangelio y glorificar al Padre. No más, hermano. No tiene usted otra cosa que hacer, pero eso lo va a hacer con su trabajo, con la escuela, con la conducta con sus compañeros, en cualquier parte. Exalte a Cristo, extienda el Evangelio con su conducta y glorifique al Padre. Aquí no estamos hablando de que si trabaja, que si no trabaja, de cómo estudia. No lo estoy metiendo en su vida personal. Le estoy diciendo que con lo que usted hace glorifique a Dios. ¿Sí se dio cuenta? Porque eso es lo que el Señor hace: cambiar vidas. ¿Es usted maestro? Sea un excelente maestro. ¿Es usted obrero? Sea un excelente obrero. ¿Es usted fisioterapeuta? Sea bueno. ¿Es usted quien barra correctamente? Porque el Señor lo que está esperando de nosotros es que lo honremos con nuestro trabajo. En 1 Corintios 3:1. ¿Piensa que lo estoy regañando? No, ¿verdad? Es que dicen que yo regaño, que no predico. Y esto aplíquelo a su casa. Primero en casa. Quizá usted dice, no, pues le está hablando a la iglesia. No, le estoy hablando a usted de manera personal. Esto aplíquelo en su casa. 1 Corintios 3:1 dice hermanos. ¿Se fija que cuando dice hermanos es porque le está hablando a la iglesia? Considera que es gente nacida de nuevo. Dice, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues aún no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Mientras ustedes tengan ese carácter de estar siempre agraviándose, pensando mal, Pablo está haciendo un severo señalamiento a los miembros de la iglesia establecida en Corinto. ¿Usted cree que fue de su agrado todo esto para los de Corinto? No. Les está diciendo que si bien por la gracia ya no estaban en la pasada condición espiritual, porque les está hablando como a creyentes. ¿Por qué? Porque eran nacidos de nuevo, pero por su conducta era evidente que no habían madurado, ni de manera personal ni como iglesia, porque a causa de su rebeldía y de sus tendencias carnales se habían estancado moral y espiritualmente. Prueba de ello, ¿qué era? Su tolerancia al pecado, la murmuración, los pleitos por alcanzar algún tipo de notoriedad, su insensibilidad a la obra del Evangelio,
la rebeldía a la autoridad y una evidente tendencia a lo mundano. ¿Sabía usted que usted se tiene que apartar de las cosas del mundo? De todo aquello que le llamaba la atención antes. El Señor dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, ¿de qué se tiene usted que apartar? De hacer lo malo, porque vivimos en este mundo, mis hermanos. Pero sí tenemos que ser diferentes dentro de este mundo a los demás, porque nosotros estamos reconciliando a los demás con el Señor. Por eso el Señor nos dijo que somos luz. Fíjese uno de los casos entre los corintios. Voy a leer 1 Corintios 5:1. Nada más usted lléveme con la mirada, porque si no me tardo mucho. Dice, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual. Estoy con Reina Valera contemporánea, actualizada. Dice, y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera. O sea, esto que estaba pasando allá en Corinto, en aquellos años, hace 2000 años, ni aún entre los de afuera se veía bien. Dice, por tanto, que hay quien tiene la esposa de su padre. O sea, ahí había una relación incestuosa. El papá se había vuelto a casar con otra mujer y el hijo ya se había hecho el amante de esta persona, pero eran parte de la iglesia. Dice, y ustedes están inflados de soberbia, o sea, ustedes lo están tolerando. ¿Se sienten tan capaces? Dice, ¿no habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? ¿Ya se fijó lo que dijo Pablo? ¿Usted cree que entonces es válida la expulsión a quien está agraviando a Dios y a la iglesia y la está contaminando? ¿Usted cree que es válida la excomunión? Sí, mis hermanos, es bíblico. Obviamente hay un proceso. Se habla con la persona, se le trata de llevar a una reconciliación con el Señor, a que reconozca su pecado, que se arrepienta. Pero si finalmente no quiere, tiene uno que decirle, mi hermano, si es que lo es, mientras usted esté en esa condición y no esté dispuesto a arrepentirse y dejar de hacer esas cosas, le voy a pedir que no se congregue con nosotros, pero el día que usted cambie, están los brazos abiertos para recibirlo y restaurarlo. Esa es la acción de la iglesia, cuidar a los de adentro, ¿verdad? Y también abrazar a los de afuera cuando se arrepienten. Pero no se puede tolerar pecado dentro de la casa del Señor. Entonces Pablo tuvo que hablarles como si no fueran cristianos, debido a las inclinaciones de su antigua naturaleza. Por eso le dice, porque todavía son carnales en muchos aspectos. No obstante su conversión, el enorme cuidado de Dios que había dado a esa iglesia evidenciaba en una gran inmadurez. La iglesia de Corinto fue atendida por Pablo, por Timoteo, por Tito, por Apolos, por una gran cantidad de servidores. Y era una iglesia establecida. Mire lo que dice 1 Corintios 1:4, y voy a irme cuando el Señor cuando Pablo les hace la salutación, nada más cuando les saluda. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas. ¿En cuántas? Todas. Tanto en la palabra como en conocimiento, o sea que sabían todo. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, o sea, yo sé que ustedes conocen, saben y son creyentes. De tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ay, yo me quedo con ese saludo. Ay, estás tan bien, eres salvo, tienes dones, no te falta nada más que esperar a que el Señor venga por ti o te lleve. Esa es una buena, pues podríamos hablar que es un halago, pero de ahí parte a lo demás. O sea, con toda esa provisión, tenía que hablarles y enseñarles y tratarlos como niños a causa de su infantilismo espiritual. No entendían el propósito de ser iglesia, de formar parte del cuerpo de Cristo, de ser verdaderos discípulos. ¿Qué dice el libro de los Hebreos 5:13? Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Yo le pregunto, ¿usted sí tiene discernimiento entre el bien y el mal?
A ver, así como que ya. ¿Sí? ¿Todos? Contesten pues, porque ya me estoy espantando. O sea, sí saben lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, ¿hago lo bueno o hago lo malo? Pues, ay, más o menos me lo voy llevando. No, mis hermanos, el Señor dio su sangre nada más a la mitad, a ver si medio te salvaba. No, mi hermano, el Señor se dio todo. ¿Y Él qué quiere de ti? Tu corazón completo. Entonces Pablo les está reprochando el estancamiento espiritual y dice, mejor les doy leche otra vez, porque no han entendido. Y yo estoy hablando con una iglesia que tiene 15 años. Bueno, no todos tienen aquí los 15 años, pero yo pienso que casi son como que si lo hubieran estado desde el principio. ¿Por qué? Pues porque ustedes han recibido la palabra de Dios. Ustedes conocen, muchos fueron engañados, muchos vienen de lugares donde les fueron abusados, ¿sí? Pero por algo ustedes ahora han entendido que el camino es diferente, pero el camino es completo, no es para que te sientas bien en una iglesia donde te tratan distinto, donde se predica diferente, es para que la palabra de Dios se haga evidente en ti. Por eso les dice, habiendo entre ustedes celos, que indicaba rivalidad, envidia, rencor, malos sentimientos. A ver, ¿quién tiene todo eso? Contiendas, palabras, actitudes ofensivas, donde ya no importa lastimarse por defender su propia causa, su propio criterio. ¿Quién es así? Esos que solamente tienen la razón, yo y al final yo. No importa lo que Dios diga, no importa lo que diga la autoridad. Disensiones, desacuerdos, diferencias, pleitos que causan división, producto de actitudes egoístas. Y evidentemente estaba afectando a la iglesia, pero ¿dónde cree que esto se veía antes? En sus casas. Porque de ahí es donde parte todo. Miren, es importante que nosotros jamás perdamos de vista a Jesucristo. Porque cuando dejas de hablar con Dios, comienzas a hablar con el diablo. Es una manera metafórica de decirlo. Deja de atender el consejo de Dios y vas a empezar a escuchar las cosas que te dicen afuera y te vas a empezar a convencer de filosofías, te vas a empezar a convencer de otro tipo de conceptos. Ahora esta pandemia, para quien se la pasa en el internet nada más viendo a ver qué haya, ya muchos ya estaban esperando hacer hasta un búnker en su casa porque el 666 ya venía. La vacuna es el sello de la bestia. No sé qué bestia dijo eso. Mis hermanos, aprendan la escritura para que se den cuenta que lo que estamos viviendo son señales, no es el fin. Y por eso nos desgastamos en ese tipo de enseñanzas durante todo este año para que aprendieran a discernir los tiempos y las sazones, ¿verdad? Entonces, es muy importante comprender que haber llegado a la fe cristiana no es aprender dogmas o llevar a cabo preceptos moralmente aceptables como el ejercicio de una religión, no. Es un cambio radical en la manera de pensar y de vivir, con evidencias claras de una conversión. ¿Sí? ¿Sabe que dicen, ya te convertiste a Cristo? Y hay quien dice, yo ya me convertí a Cristo, y tú le dices, pues, ¿a cuál Jesús, verdad? Ya ya me convertí a Jesús. Y la manera como vives, tú dices, pues, ¿cuál Jesús? Ahorita se me vienen muchos apellidos. Vivimos una generación donde la iglesia ha perdido el sentido y el propósito de ese mandamiento, mis hermanos, de entender que servir a Dios, servir a nuestros semejantes. Y lamentablemente a veces se destaca esa convicción en quienes se dicen ser siervos de Dios, que están más adentrados. Pero cuando hay un conocimiento y discernimiento de la obra, entonces sí podemos tomar nuestro lugar en el cuerpo y el Espíritu nos va a guiar a ver la necesidad espiritual de los demás, poniendo la misma carga de Jesús por los demás. Eso es lo que tenemos que aprender. Todos nuestros actos tienen que llevarnos ¿a qué? A exaltar a Cristo, extender el reino, glorificar al Padre.
Y eso fue lo que hizo Jesús. Vaya conmigo a Mateo 9:36, por favor. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Tú con cuántas multitudes te enfrentas todos los días? Con muchas. Siempre hay alguien a tu lado, siempre hay alguien que no es cristiano, siempre hay alguien. ¿Tienes compasión por esa persona? ¿O tienes indiferencia y un juicio? Porque también ese es otro mal concepto. El cristiano se siente bueno, se siente diferente, se siente aparte y empieza a desdeñar, empieza a decir, no, pues es que yo soy cristiano, fuchi los demás. Que se pudran. Y no es lo que el Señor hizo. El Señor tuvo misericordia. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, al ver estas multitudes, ¿a quién cree que veía? Espiritualmente, ¿a quién veía? A toda la gente que estaba a su alrededor. Pobres, ricos, fariseos, escribas, sacerdotes, campesinos, pescadores. O sea, todos tenían la misma condición de perdición, mis hermanos. Aquí no hay ni rico, ni pobre, ni religioso, ni capaz. Todos tienen la misma necesidad de Jesucristo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está hablando de una cosecha. Jesús, al ver la confusión y el peligro en que se encontraba la gente, por la manera como se conducía, muestra a sus discípulos la condición espiritual en que vivían, ciegos, ignorantes, mal guiados. Y eso es lo que ahora hace el Espíritu Santo, nos lleva a sentir que sin importar cómo viva la gente, sin Jesucristo sobreviven vidas miserables, dependiendo siempre de lo material, de lo físico y de lo emocional. Ay de aquel que pone todas sus expectativas en las cosas materiales, físicas, en los triunfos personales. ¿De qué te servirá eso cuando te presentes delante de Jesús? ¿Qué vas a presentar delante de Cristo? ¿Tus títulos, tu dinero, tus escrituras? No te vas a llevar nada. ¿Cuántos llegaron con título desde el vientre de su madre? ¿O con una escritura? Dice la escritura que llegamos, ¿cómo? Encueraditos. ¿Y cómo nos vamos a ir? Igual. Por eso Jesús denunció la insensibilidad y la ignorancia de los que tenían la responsabilidad de guiar a la gente. En Juan 4:35 les dice, ¿acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pero yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, ya están blancos para la siega. Aquí está mirando el Señor, haciendo una analogía con un campo de trigo que ya está maduro. Y cuando el campo de trigo se ve maduro, se ve blanco, porque ya echó espiga. Si no se corta en ese momento, se pierde el trigo. O sea, hay un momento ideal para cosechar. Y el Señor le dice, ustedes dicen, no, pues todavía faltan 4 meses, no hay problema. Y Él dice, alcen los ojos. O sea, les está mostrando espiritualmente. Y bueno, los que conocían asuntos agrícolas sabían tiempos, temporadas. Y cuando faltaban 4 meses para la siega o cosecha no había problema, nada se perdía. Pero cuando blanqueaban, si no se levantaba, el trigo maduro corría el riesgo de perderse. Bajo esa analogía le pide a sus discípulos que abran sus ojos espirituales y miren los campos, es decir, miren a las multitudes bajo una panorámica distinta de labranza, una labranza espiritual. Y aquí la gente se está perdiendo, ¿sí lo cree usted o no? ¿Y sabe lo que le pasa a una persona que se pierde sin Cristo? ¿A dónde se va? Se llama infierno, la perdición eterna, la condenación total. Y no lo decimos aquí solamente por decirlo, está escrito en la Biblia. No puedo dar ese estudio ahorita, pero sabemos que así es. En ese sentido, los campos están blancos. ¿Y quién cree que es el segador? Usted. Entonces, ¿cómo tiene que ver a la gente? Con misericordia, con compasión. Jesús quiso inspirar a sus discípulos y a su iglesia la compasión por los que se están perdiendo, y ese es un propósito, el mismo que hablábamos al principio. Y cuando un creyente entiende los propósitos y el carácter de Cristo y lo hace propio, entonces también
su mismo carácter se hace evidente, su misericordia, su negación, su entrega, su generosidad, su esfuerzo. O sea, está expresando los rasgos de madurez que Él espera de sus hijos. ¿Qué cree que está esperando el Señor de usted, mi hermano, y de mí? ¿Eso o no? Pero cuando se ignoran estos principios y se intenta hacer algo por su cuenta, hay quien quiere establecer incluso la adoración del Señor de su manera muy personal de percibir, y de repente por eso ve usted tantas manifestaciones extrañas en iglesias que le quieren dar todas esas absurdas manifestaciones, esas estrategias, como que si fuera un acto espiritual, como que si fuera una evidencia del Espíritu Santo. Y mire, mis hermanos, es lamentable ver cómo eso es lo que hace que las personas volteen. Por eso hablaba el Señor también en la Biblia de que voltearán los ojos a las fábulas, porque no resistirán la sana doctrina. La sana doctrina te dice lo que te estoy diciendo: cambia tu manera de pensar, arrepiéntete, condúcete de la manera como el Señor espera de ti. Pero la fábula te dice: tú nada más confiesa, tú nada más declara, tú naciste para ser rey, tú nada más exígele al Señor tus bendiciones y decláralo, y en victoria, hermano, y ahí te meten una serie de cosas que lo único que hacen es desbordarte en situaciones que no tienen que ver nada con Dios. Comprender que ser siervo comienza desde lo más profundo del corazón nos va a llevar a entender precisamente lo que Él nos está demandando. ¿Qué es necesario para esto, mis hermanos? Vienen ahora no todo es señalamiento, no todo es establecer el daño. Vamos a poner soluciones, ¿les parece? Para que descansemos. Hágale así. Ya no me va a regañar. ¿Qué es importante, mi hermano? Tu relación con Dios. Antes que nada, que tú te des cuenta cómo está tu relación con Dios. Y ya hablamos al respecto. Y de ahí va a partir tu santidad. De cómo tú te veas, cómo tú consideres a Dios, va a partir tu decisión de ser. Después viene tu preparación en el conocimiento de la palabra. Qué importante es que no dejes de capacitarte en la palabra de Dios, ¿verdad? Y también la docilidad a la dirección del Espíritu Santo, pero no para que tú pienses que el Espíritu Santo te va a hacer que hagas cosas raras, no. El Espíritu Santo lo que va a hacer es discernirte la palabra, hablarte las palabras de Jesucristo, hacer que hagas las cosas que Dios quiere. No te va a poner a hacer cosas extrañas. También es importante nuestra obediencia en guardar el orden y la armonía en la iglesia, porque para eso nos hizo cuerpo espiritual. Tenemos que tener una disposición a, cuando prediquemos el Evangelio, que sea de la manera correcta, para que la gente entienda realmente cuál es el riesgo de rechazar a Jesucristo y cuál es el beneficio de recibir a Jesucristo. Y también es muy importante el respeto y la sujeción a las autoridades puestas por Dios. Y las autoridades puestas por Dios están por todas partes. Están en el gobierno donde tú vives, en tu ciudad, están en tu casa, con tus papás, con las personas que están ahí, están en la iglesia, están en el lugar donde tú trabajas. Tienes que tener tú un alto grado de respeto a todo esto. Y esto nos debe llevar a entender entonces que sin la dirección del Señor nada podemos hacer. De hecho, nada debemos hacer. Si lo dice Dios, lo hago. ¿Está bien? Y si Dios no lo dice, no lo hago. O sea, ¿nosotros podemos hacer lo que queremos? Sí podemos. ¿Pero debemos? No. El Señor dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve con el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. El Señor nos dio ejemplo. Él no hacía nada que no fuese dirigido por su Padre. ¿Y de dónde dependía todo esto? De su relación con Él. Oraba, tenía una intimidad personal con Él, y evidentemente recibía su consejo y lo obedecía. Y cuando ya Dios te va a usar, mi hermano, cuando ya Dios va a tener en ti
a poner en ti ese deseo de hacer las cosas, pues ten conciencia, convicción, que solamente eres un vasito de barro, sin valor, sin nada especial. Y si puedes llegar a brillar un poquito, es el resplandor de la gracia de Dios puesta en ti. Él es el que se tiene que glorificar. Porque luego es bien fácil decir, ay, no, es que yo. No sabe cuántas personas, hermanos, en la fe me dicen, no, pastor, es que usted no sabe a cuántas personas he llevado yo a los pies de Jesucristo. Eso es tan soberbio, tan orgulloso. No se están dando cuenta que fue la gracia del Señor que en ese momento actuó en la vida de la persona y que nada más te usó a ti como un interlocutor para que le dieras el Evangelio. Y así es como el alfarero hace, mis hermanos. El alfarero diseña, produce, hace y lo usa como él quiere. Y el mismo vaso que puede poner a servir, lo puede poner también en un aparador o lo puede tirar. Hay quienes se enorgullecen por lo que hacen. Y en la iglesia esto es muy peligroso, sentirse mayor a sus hermanos. ¿Por qué sentirse importantes o indispensables? Tienen anhelo en que se reconozca su talento, su trabajo, su disposición. No lo hacen como para el Señor. ¿Quién es el que se tiene que dar cuenta? Dígame usted. ¿La gente o el Señor? Entonces usted lo que haga, hágalo para el Señor, tanto en su casa o si el Señor lo llama aquí a la iglesia a servir. Porque si alguien piensa de otra manera, entonces no conoce a Dios. Puede ser salvo, sí, pero no conoce los principios del reino. Porque lo primero que un hijo de Dios, un siervo, un cristiano debe hacer es desbordarse en gratitud al saber que en Cristo lo tiene todo y que el Señor bajo su voluntad añade a su vida todo aquello que él necesita. Y entre esas cosas también está el servicio. ¿Qué dice Lucas 17:10? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Cómo ve? Y nosotros no somos ni siquiera siervos inútiles, somos aprendices de siervos inútiles. Recuerdo una enseñanza del pastor Choy Olivares al respecto y me quedó bien grabado. No llegamos ni aprendices de siervos inútiles. Así, bajo esta comprensión, bueno, el aprendiz de siervo inútil podrá presentar su servicio delante de Dios y de sus semejantes en la actitud correcta. ¿Cuál va a ser la actitud correcta? Con mansedumbre, con dominio propio, con humildad, con amor, con obediencia, sin anteponer nada que te pueda enaltecer, envanecer o mucho menos obtener ganancias injustas. Dios sabe, mis hermanos, lo que cada quien tiene o es, aún incluidas las inclinaciones más ocultas, las intenciones del corazón. O sea, nosotros no podemos engañar a Dios. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente tener una respuesta basada en la fe, en la confianza y obediencia. Solo así veremos cómo el Espíritu de Dios empieza a trabajar en las áreas de nuestra vida, capacitando, llenando, cubriéndonos con su gracia. Y aquí, mire, no importa ni la edad, ni la competencia, ni el origen, ni la posición, porque Dios es el que capacita. Y Él te puede tomar en el momento que Él quiera. ¿Qué es lo que tienes que tener tú nada más? Disposición y disponibilidad y un carácter obediente. Entonces primero limpiamos el corazón, entendemos nuestra condición delante de Dios y le decimos, heme aquí. Así que mis hermanos, necesitamos entender este proceso de enseñar y aprender para que el cuerpo de Cristo, para que tú como creyente hagas lo que tienes que hacer. Le dijo, y con esto casi terminamos, Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina,
que has seguido. Buen ministro de la palabra, ¿qué significa? Siervo. La palabra ministro, la palabra siervo, del griego diáconos, significa servidor. Y no se refiere al que sirve de manera mística, no, sino que sabe servir de la manera correcta. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. El Señor nos dio ejemplo también en todo su ministerio. Y también dejó un orden. Y en ese orden el Señor, antes de subir a la gloria, en Efesios 4:11 nos dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? Perfeccionar a la iglesia, perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los que ya aprendimos? De los que ya fuimos capacitados. Enseñar. Y en la medida que los siervos cumplan con su trabajo de edificar, equipar y alimentar espiritualmente a la iglesia, entonces los miembros están siendo también capacitados para hacer lo mismo. ¿Que usted acaso no se siquiera imaginado en hacer exactamente lo que estoy haciendo yo en este lugar? Yo le puedo asegurar que cuando Dios tocó mi corazón para servirle, yo no tenía la menor idea de lo que iba a hacer. Y eso es un común denominador en todos los que servimos. Y aquí hay muchos que están sirviendo, yo los conozco, incluso hay de diferentes iglesias de aquí del Bajío. ¿Y qué cree? Los conocí como se conoce a quien llega por la puerta de la iglesia, nos saludamos y empezó a haber una relación. Y de ahí empezó a haber esto, una disposición, un deseo de aprender, un deseo de servir, y poco a poco, hasta que el Señor fue extendiendo y dando gracia a todos. Por eso la eficacia y la belleza de la iglesia solamente será posible cuando los siervos hagan bien su trabajo, para que se logre ese propósito de llevarla a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, es importante que si alguien identifica en su corazón tendencias, intenciones o actitudes que no están correctas delante de Dios, analice su posición, arrepiéntase. Si está caminando mal, mi hermano, arrepiéntase. Si no ha cambiado su manera de hablar, su manera de reaccionar, de conducirse, arrepiéntase. Restituya la paz a quien haya ofendido. Póngase a cuentas con Dios. Y sírvalo en el lugar donde está, en su casa, en su trabajo, en la calle. Y si Dios le permite, en la iglesia, que así sea. Servir a Dios y a la iglesia es un privilegio, mis hermanos. Es uno de los más grandes privilegios. Sin embargo, lo más importante es que usted esté seguro de su salvación, que tenga seguridad en que hay una casa en los cielos que nadie le puede arrebatar. Y termino con esta escritura, Lucas 10:17. No sé si recuerda este pasaje donde el Señor envió de 2 en 2 a sus discípulos para que fuesen a predicar el Evangelio, y les dio pues capacidades especiales para poder predicar, incluso para poder sanar. Y dice, cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. O sea, estaban tan emocionados, ¿verdad?, que todo les parecía nuevo. Y el Señor les dice: dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, les está diciendo: no te extrañe de lo que estás viendo. Yo sabía lo que los vendía. Dice, miren, yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones, para vencer todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Dice, pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que sus nombres estén escritos en los cielos. O sea, si el Señor te va a usar, sí, gózate, pero que no sea tu mayor prioridad. No pongas los ojos en eso, sino en que tu nombre realmente esté escrito en el libro de la vida. Entonces es tiempo de identificar la madurez en tu vida espiritual como un verdadero cristiano, como un siervo de Dios. Es tiempo de que tus intenciones se conviertan en hechos glorificando a Dios, mi hermano. Que no se quede solamente en un amén, sino en un hecho.
pero también es un buen día para limpiar el corazón y dar un paso adelante, mis hermanos. Si alguien reconoce que ha caído en ese estancamiento espiritual, en un estancamiento religioso que no le ha permitido levantar, cambiar, glorificar al Señor, es tiempo de cambiar, es tiempo de adorar, es tiempo de arrepentirse. Así que, ¿estamos preparados para servir, mis hermanos? Así se llamó esta enseñanza. Vamos a hacer una oración, pónganse en sus pies. Si tú has reconocido en tu vida un estancamiento espiritual, si tú te das cuenta que no estás haciendo precisamente lo que es justo delante de Dios, yo te animo a que muy íntimamente lo confieses al Señor. Aquí no se trata de que levantes la mano, no es un compromiso con el hombre, es un compromiso con Dios. Tú estás delante de Dios y ante Él es al que tú te debes de comprometer a hacer cambios estructurales, fundamentales en tu conducta, porque de esa manera es como tú vas a poder dar evidencia de quién dirige, quién norma tu vida. Igualmente, si tú tienes una disposición y disponibilidad para servir a tus hermanos en la iglesia, pon tu causa delante de Dios, acércate a tu pastor para que te guíe, para que te prepare. Pero todo esto, mis hermanos, en el orden debido. Así que vamos a hacer una oración. Bendito Padre eterno, si quieres levantar tus manos al cielo, dale gracias. Te damos gracias por tu bendición, por la bendición de tu palabra, Señor. Siempre será bueno, Señor, escuchar tu consejo. Y le voy a pedir que mientras oro no hable, por favor. Te damos gracias porque esta palabra, Señor, se haga eficaz en cada uno de nosotros. Te pedimos que tu palabra nos abra el entendimiento, que realmente nosotros seamos esos siervos, Señor, que tu iglesia necesita. Esos siervos, esos creyentes que reconcilien al mundo, que reconcilien a los hombres contigo, Señor. Dale a mis hermanos ese discernimiento, esa capacidad para poder entender el camino que pisan, el terreno espiritual en el cual se están situando, Señor, para que cambien, para que se pongan a cuentas contigo, para que tengan misericordia y compasión por los que están a su alrededor y que se den cuenta que ser iglesia representa exaltar tu nombre, glorificar al Padre y extender tu evangelio. Gracias tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos. Gracias por estos 15 años. Gracias por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.